Pina koina na ame ayuma veruma peme pende programa nyande programa nyahano iteba nyande baretu yaiteba kai atura abrazo rompe falda cari pues mire jebe apeisha por un mangue coima Sherera, Roy Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Beba, Taba, Brandita, Bua, Paraguay, Bebe, por un mangue, Coya, que puta, Soma, Bebe, Ame, PM, Maite, Hija, Aguye, PM, Jare, Pepe, Pecha, Yamoñe, Puruña, de programa. Hoy, tas hermano, fuera, Barete, Añuan, Barete, que ha violado, Ani, que ya ne cangue, Coyero, Via, Pona, y te bellare, Coaina, Yahweh, Haita, Mira, Yashua, Jamashia, más 595 985-162-975 Pega pereza yo pene Yen buripo bewa Hanya puma se teléfono nyanyi mongueta y te verá ma original Pero coramo nye eponandu Pero Casemiro mara vende aporte, vende idea, vende opiniones, vende seda cami, vende ofrenda peticiones de oración en hambre na veikua paite ma voingori que cuera que ve mejor que vegina a pisa coste de arya y que imagina Juan capítulo 2 verso 11 evangelio Yahshua Hamashiach en bueponaite o ñemboyaba ñande vegina coste de ara ya estudia ya hoy quema capítulo 2 vegori lo mitad edición número 201 lo mitad vamos a aprender esa aymara ya hopitimos a edición número 200 Hapeisha aguille que roe Sergio aguille que entero beteba penguara Hapeisha aguille yawepe nguara abei haita ira Yahshua Habashiabe o me hariñandeko oportunidad design o permitiñandeko programa ya hopi te imaginas guatamina 201 edición ya hopi dice 250 bueno y ahora tu vale lo mitad este jaén tema bueno va digo abejina sí ya responde para el tema gris donde dice en la toraje que podemos tomar también otra bebida o que podemos tomar el vino ya hay con y no pasará ni yo venía a responder. Vos me hiciste preguntas del Nuevo Testamento, ya te di ya la respuesta. Bueno, encima que educarse guri bota los cañandera, espera. Levítico 19 se maraja Ezequiel 44:21. Pero tango umiango ya aclara por ahí tema guri umiango mi pa iguazú. Oña en servicio sacerdotal, o sea, y turno ajinan golando uña la vino guria ya. Apego sea ya pues llegué guri ni actuaciones en duira que edición 200 veo ya pues vea. Hija mañana de ahí la Timoteo 3:8 hija mañana de na upepe na ya uija na la vino la ya servita una o sea la era ya servita entonces si no la creyente en el Mesías pues me voy a referir también a los siervos a los servidores ya de ir y su esperando uy hoy si no dado a mucho vino inclusive y cuñame mara y la muto ve leer gurija la misma cosa de ellos y que tú güey va ni la de man baiteima a veces con anga aparece la Antiguo Testamento la que tú hayas en la Torah y no. Bueno, Deuteronomio 14:26 vengo hoy versículo de potar en Miami web y referencia para meter de tarea. Bueno, Deuteronomio 14:26 debe topar la vino de una y que tú hayas win. Bueno, a vea 2:11 ¿por qué habla de la gloria del Mesías si usted dijo que él no es el Padre? Efesios ¿qué digo? Juan 2:11
Mm, 2:11, a Efesios 2:11 no. En digo Juan ya estudia. Claro, che. ¿Por qué habla de la gloria de Yahshua si nosotros, si yo, bueno, pues que si un tamaño de, lo igual a ver. O sea, no estaba ahí o 2:11, peñan de versículo. Ya tío Juan 2:11 o ya no puede ver que Efesios 2:11 no hay, no hay. Efesios 2:11, entonces, ya de dónde ya trata y Efesios 2:11, o sea, ya digo, o habrá sido que os endura estudio de Efesios a 2:11. No, nada que ver. Por tanto, acordado gentiles en cuanto a la carne era llamado, no, nada que ver. O sea, gentil de la icatúa o útil, compa, en el ya posea average. Bueno. Bueno, ya explicamos, y vengo Juan 2:11. No por si se habla de dar la gloria al Hijo o de la gloria del Hijo. Bueno, en ambos casos ya, no pango de dice que es el Todopoderoso. No, digo la ceja, ya, pues. No, lo que usted dijo. Ya yo rajata y no lo mismo. Tengo a leer la Biblia GIA. Además, UPM. Yo leo lo que dice, lo que está escrituralmente comprobado. No, es mi teoría, no, es mi doctrina, es que el hijo no es el padre, es doctrina bíblica. Pillaba. Es lo que dice la escritura, es lo que dijo Juan, es lo que se le reveló a Juan el Bautista, es lo que se le reveló a Pablo, es lo que el mismo Yeshua enseñó, Pedro, el padre mismo reveló, Mateo 16 y 17, pero bueno. Peti, apea tú nas ahí versículo, peti palabra de lo mitanya, pea con palabra de manera directa, bueno, pea esa baja el al Padre. Una palabra que es atribuido al Hijo también, que es la gloria. Yamañami 2:11. Este principio de señales hizo Yahshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria. Pero les dice, es el Padre, porque él manifestó su gloria. Leí la Apocalipsis, ve que la gloria, la honra, la acción de gracia, la fortaleza, es para el Hijo también. Pero la tema negativo es confundible. Apocalipsis, a mí, pues ella neina. Si se trata de... Bueno, y Juan capítulo 17, en la oración Yahshua, y la misma gloria que tuve contigo, se guarda con el o sea, el Hijo también tiene gloria. Vale, pues vete a tu página, Juan 17. Claro, que página por lo menos ya tuya toda vaina, pero ya que la ape con siempre hago comentario, va a ser siempre a él lo mitad, ¿verdad? Bueno, está bien, o a lo mejor me en uno o dos veces la momba en el programa, pero ñande oye, cuando que diga, tú ñande betí versículo, betí palabra, ella no gema, betí deducción allá, es bueno, peaje y tal cosa, allá ya pues sí doctrina. Pues simplemente es ahí que Pepe la gloria ya manifestada, entonces no, pero ya esa el padre. No dice que ahí es el padre. Juan 17, te igual, y parte de la misma gloria que tuve contigo, y vengo de parte. Para ya topa no la ya atay. Por la gloria que me. No, muy bien. 17:22 veis. Justamente. La gloria que me diste. Esa. El Padre le había dado la gloria a su hijo. Yeshua, la gloria que me diste yo le he dado. Inclusive ñandé en la gloria que me he. No es porque vos encontré una palabra gloria referente al hijo. Esa al Padre. Añandé. Ñandé oye me la gloria ahí. O sea, el poder
la manifestación del poder del Padre. Claro, la Shejina, la presencia del Padre en nosotros. Entonces, ni lo está ya cañipe, hago versículo, sencillo y te digo. Mm. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros somos uno. O sea, en uno ellos. En un mismo pensamiento. Nosotros, dos seres distintos. Mm. Yo en ello y tú en mí. Esa. Va, eres nosotros somos uno porque Yahweh estaba en el Hijo. Pero el Hijo no era Yahweh. Pero costarlo, mitad me lo entendés. Mm. Yo en ellos. Entonces, Yahshua o de Puipe. Entonces, viñan de Yahshua ahí. Somos Yahshua nosotros. Cuidado con esos términos. Bueno, entonces, eh, em, sí, pero ahí claro, hay tema. O sea, Apocalipsis 4 5 y vírgulas hacemos algo, pero esa no que la gloria es atribuida también al Hijo, pero a ver, ya solucionado, vea. Inclusive, Iñande y Catujado y me la gloria ahí. Sí, es que no, ni la pega con palabra gloria de ti la ya posee ni doctrinas allá refutarse cualquier cosa allá. Pues ya entenderán ahí en términos hebraicos. Eh, Mañana se le voy a allá entenderán, es país europeo. Mm, eh, a mañana guaraní me va esa pa ya pues vivir la gloria de Ivagare coge. Habane ya llevo tu buete. La Ivagareco. Comba ya so ya po te show kaharamo oñe punu en ya po cana Galilea peguape. Upeisha oje shauka iji Ivagareco ya yaipa. Ha hemimbo escuela oyero viajese. Bueno, Ivagareco ya yaipa, o sea, manifestación del poder de Yahweh que viene del cielo, que está en el Hijo. Y ese poder también que está en el Hijo por medio del Espíritu Santo fue dado por el Padre al Hijo. Añande, oye, me ahí la aparece ahí oye, añande, ya coger la gloria ahí. Nosotros también tenemos Espíritu Santo. Quizás no tenemos el mismo gran poder que tuvo el Mesías, pero ya recuerda el Espíritu Santo, la manifestación del poder de Yahweh, el Espíritu Santo. Hay un muy sencillo. Ya patinado. El poder con el cual fue investido como el Mesías. La gloria del Padre lo sintió sobre Yeshua. Bueno, Shamije y Abe, no, claro, o confirmar la discípula, es que cuando lo había oído, ¿acaso los discípulos no estaban lo creyendo en él? No, es que no creían lo en él. No es que no creían, sino se debe entender de que aquí se confirmó, o sea, oye, Mombare te veo y reforzado. O es güey, ojo, señal, bueno, también, güero, ya. Voy a verla ya entender, porque si no, voy a ir, claro, si vos lees 2:11 pase, entonces pues, el discípulo, ¿cuál está haciendo lo que a ver, y este principio de señal hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, o sea, no, es que no creían, obviamente, pensando en gente, oye, topado un are, Higüey, hemos hallado al Mesías, ellos tenían ya la fe en él, pero acá lo que, evidentemente, lo que el autor estaba queriendo decir, Oyerovian bare TV más ese ibi. Hasta vemos ni aprender a Yeroviar y yo examen y prueba. Ahora como y más prueba todavía. Primer milagro, barro. Mira lo igual. Pega como decía ñande ya, no ya puede gurir milagros añande ya rovia ja por la escritura. Pero por el testimonio de Juan. Pero con anga tú ya esa la milagro ya rovia y te iben de más opea. Mira más y otro ya puta 600 litros vino Dios. Va y puta. Tremendo, ¿eh?
Bueno, este, y qué tal más 12 veces. Mañana tenéis pues para un preguntas y más se cuida a de largo. Eh, bueno, vaya a topar versículo 13 de Wisdom. No, no hay por ahí me pregunta. No, pero con palabra gloria de un bochule y mil mitad. Pero sencillo, ya es escano. Es el libro de referencia, Bíblica la gloria, pero a tira. A ver, para entender tantas hijas, solamente el padre la. 12. Mañana de hoy na Bimbe ella se llama Tecoañ. Ya ya va de lado. Después de esto, él bajó a que ya la era Kefar Nahum y la Bimbe. Kefar Nahum. Cafarnaum, güey. Cafarnaum. También esa. Con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Bueno, a ver aquí preguntas y una ya aclarada y una lo mitad ya aprovechar, a ver o por andu lo mitad si acá se refiere a hermanos de la fe o parientes o hermanos sanguíneos. Hey, bueno, y pejengue espera, y mi hermano. O igual uno ya la ya ayudando después abuela deja hijo único ella. Mm. Eh, con ambas heriré Yeshua y su itibura fuera a gemimbo fuera ojo taba Cafarnaumpe a aremi oputai güey upebe. Bueno, itibura fuera en guaraní es hermano de sangre. Así es que ni gatui habla un castellano que erovia una cosa, guaraní me erovia otra cosa. Tibura, hermano de sangre. Este, claro que sí, tuvo hermano de sangre. Reina Valera va. La misma cosa no hay. A ver, y después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí muchos días. ¿Ven? Ahora, va ereñan de lana ya se te aceita las orecos abuelas, hermanos y a veces y sus hermanos. ¿Mm? Hey, se lo metan porque hay una parte en la Biblia, no hay Yirma, la versículos, de por Yirma, donde dice que sus hermanos, su padre y su madre son los que hacen la voluntad del Padre. O sea que ahí, obviamente, y que anda, jala y hermano de sangre de la con pero bueno, hay que atender el contexto, lo mismo. Y hay que atender el contexto, el momento de la situación, oye, es más para involucrar, más para complicar, ya suba la, oye, es juego. Hace palabra hoy puruan va, es poweruja, pues, porque el versículo hay cuase, te quiere se malego, na por ando, lo que es el por la versículo solamente sí, pero está en la Biblia, sé que está. Pero ahí no se, ahí, claro, ahí se refiere en el sentido de que lo que hacen la voluntad del Padre, si todos son obedientes al Padre, obviamente que vamos a ser hermanos espirituales de Yeshua. Vamos, obviamente lógico, y pues Yeshua le ama a mi compañero. Amén. Esta de la pelota arco libre es muy la no hay problema. Pero a ver la problema la co diga tu un propio versículo en bollo ayu pear. Porque ave orecopeti especificación. Ave y ella tendemina a Reina Valera y Ariel también. Después de esto descendieron a Capernaum el Jae, Yeshua, es el duque ave. Su madre, y su, bueno, 20,
sus hermanos y sus discípulos. Sus hermanos son los discípulos de él porque sus discípulos hacen la voluntad del Padre. No. O especifica por ahí tengo, bebé. Coma y sus hermanos y sus discípulos. O especifica y mi hermano y su membú y mi hermano ha y discípulo fuera. Otro versículo sus discípulos y sus hermanos. Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Mi hermano, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Pero habéis claro y te di porque y sus hermanos y sus, o especificamos, y habéis ha y discípulo fuera. Y tuviera fuera, y pejengue fuera, y si me obviamente María tuvo más hijos. Ha y discípulo fuera. Es el tema. Pillama, muy pauina, vea. Según vi la latinoamericana, entonces entendemos muy poco. Entonces le también la latinoamericana. Aunque si no, latinoamericana es lo católico. 12. Después acá una vaina con su madre, coma, sus hermanos y sus discípulos, la misma cosa. A ver, no hay diferencia. Bueno, pero el problema es que debemos embollollarse pues la UPAP versículo de original. Mm, mm, a veces está aquí referencia y ahora que era a lo mejor de lleguía puedo ver referencia, pero lastimosamente la de referencia a veces latinoamericana vendo no muy debe tener referencia muy importante, aunque está de camino, lo figura yuga. Claro, porque en esa religión no creen que Yahshua tuvo otros hermanos. Entonces no le conviene poner esa referencia ahí. Para, bueno, es más, y no te oí. Mateo 1:21 dice que va a tener un solo hijo, a María. Mateo 1:21, un solo hijo. Bueno, ya analiza tan upea. No te estás de camina esa pues a rescatar ese versículo a presentarse ahí como defensa ya la esa caja nueva me la Yashua oreco la iñe hermano. A pesar a veces devuelve un dedo a preguntas a Cartagena amén. Bueno, primero a marcata a ver pea a píllale mila y hija hueve un solo hijo de recoja abuela Yeshua Mateo Butara 1:21 y puruta ahí la Biblia latinoamericana. Bueno, Mateo 1:21. Oye, no, que paciencia que lo mismo. Ya responde pata entero, ven. 1:21 na topamos y nada. 1:21 y tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. No, 1:21 no dice que va a tener un solo hijo. 1:21 de Mateo. 1:21, tío, ese molarle ya. Mientras estaba pensando, no, vaya vio José Vejeita. José, a ver, se llama María, le dijo que va a tener un solo hijo. A ver, 1:21, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y llamará.
Claro, un solo hijo no era así, Yeshua la mayor. Teníame ahí por cuenta, Yeshua era el mayor. Eh, sí, no estoy mirando con la Reina Valera. No coincidí, digo Reina Valera ni pea. Por ejemplo, Reina Valera BGI Mateo 1:21. Mateo 1:21 y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, mm, porque él salvará a su pueblo. Bueno, apenas para ella la no, ale ese muchacho le vi le, mm, no coincide ya. Qué raro, che. Mira, pues, 19:21. Mientras estaba besando el ángel apareció en sueño y dijo José, se David, no tenga miedo. Apeamos, hijo, avego Reina Valera. Pella mañana está bien, pero ahí raro. No ni conjunto pato y la pella. Nacimiento. mm, Este fue el principio. Estaba comprometida con José. 18. Ah, pues ya japonés. Al yo que había conseguido. Su marido como era justo y no quería infamar la 19 a comparar dañan a ver, porque acá hay un problema. Su esposo se pensando veía como era hombre bueno, voy a japonés. Mientras lo estaba pensando, el ángel le apareció en sueño y le dijo, José, le di David, no tenga miedo de llevar a María, tu esposa, a su casa. Está esperando por el Espíritu Santo. Mm, hasta el 20. Y pensando, he aquí el ángel le apareció en sueño y dijo, José y David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es, bueno, 21 ve, y dará a luz un hijo. Texto original. 21 ve. Tú eres el que... Ah, peña míralo, ahí estamos con la pava. La Biblia latinoamericana, ya pues llegó la show. Ay. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Mm. Y dará a luz un hijo no le cuey. Y dará a luz un hijo no le cuey. Bueno, entendemos la pregunta, Eva lo a ver. Es decir, la latinoamericana, cuando ir y la upea, güey, allá. No especificáis. Entonces, muy de ella no es la hora coja un hijo de. Entonces se le deja, entonces, según de la latinoamericana, te voy a abrirse y la de pregunta a mí. La de leer latinoamericana, de ir y un solo hijo de coja, ni upean de ir y bebé. Sí, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. O sea, ahora, obviamente acá habla de un hijo, ¿verdad? Que es el primogénito. De imo hay con demos era paiteta la y me fuera así pongo era Yashua Aramonte hoy, pero se la descubría, abre. Vea con Reina Valera, ve hoy, Haisha no hijo. Esa la de curioso de Araja. Va, ahí coño toda misa revisa misa. En vivo y en directo. Bueno, a mañana ya de 20 años importante. 1:21 de Mateo. A 20 hoy no veo en Haisha Biblia Católica, ve, ya respetada, güey. Ya Reina Valera lo ya, güey, pues. Vamos a ver quién erró acá. 1:21. Estoy revisando, Ana. No, y pon a Reina Valera, ¿sabe? Y ella dará a luz un hijo y lo llamará Yahoshua. Solamente la Reina Valera que erra en el nombre. Pero y dará a luz un hijo y lo llamará Yahoshua porque él salvará a su pueblo de su pecado. Yahoshua quiere decir Yahweh salva, güey. Mm,
Bueno, entonces con Biblia Latinoamérica, para añatenderse la pregunta y mi agua a veces a revisarse hoy porque está el año de audiencia, gente. De todo, ñe. Algunos la Biblia no les coy algunas palabras. Por ejemplo, en el caso de Abella Topayima ya denuncia públicamente, vea. Maena pio onu heyi más y la upa pe palabra, vea. Mm. Ahí confirma que algo anda mal acá. No le coy upa pe palabra. Un hijo no le coy. Mm. Muy directo nomás José vende mujer a través de años. Bueno, no sé por qué. Porque lo perjudica, vea. Inclusive hoy Catu hoy puru upea confirma jamás. O quizás hay algunos versículos, alguna versión de la que se la recuella más actualizado llegué de la latinoamericana la GIA y no corregimos ni pepera. Porque a ver le preguntas y dice, según Mateo 1:21, la peteinte y ta ira peteinte y me María. Pero esa pregunta concuerda con la Reina Valera y con la BIM, pero no concorda. Esa es la latinoamericana, porque otra pregunta mucho veo en Latinoamérica, según la Biblia latinoamericana, que era cuando 11 ya le inauguré, según latinoamericana, la gloria. No coincidí paiteu, ha sido impona, pero peaco versículo ya no coincide. Bueno, sea lo que sea, se arrecó la evidencia. Arecó la evidencia hacia Cajanueva, sí que tuvo más hermano nuestro Salvador. Ahora ve otro y hermano. Este. Ya abrimina pende Biblia Lucas capítulo 2 versículo 7. Y por la duda a leer latinoamericana esta mañana en mi otra cosa allí más oye pibe capaz nomás será porque este es un versículo muy clave. Mateo, Lucas, ojalá pea ore, ¿cómo? Que sí que ni que tuve más ya revisaban la original ahí. Textos más originales del siglo 1, 2 y 3. Pero en ese caso se revisa la Reina Valera sí o coincidí bien y la UPAP punto. Pero pean no entendéis porque esa pregunta no estaba en el tapete para este programa. 2:7. Mateo, Marco, Lucas. Y no sé. Bueno, a veces porque empiezan a hacer preguntas inesperadas a todo. Y en el hecho Europa y te veo ya responde tal lo mismo. Lucas. De güey imita, pero bueno. Mañana de güey no coincidí para que porque AP, por ejemplo, la Vin y la Reina Valera coinciden en esto. Y dio a luz y María, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el pesebre. Bueno, va en la palabra clave, había analizada ya, puta, y me ya subrayar, ya escala y significado. Primogénito, primer hijo, primer hijo de una familia, de una mujer y de un varón, de un matrimonio. Primer hijo. No dice único hijo, porque si es único hijo, tiene que decir unigénito. Y apendo y purí la palabra unigénito de María y de José. Y ni siquiera dice unigénito de María. Acá dice, dio a luz a su hijo primogénito. Quiere decir que fue el primer hijo que después va a tener más. Por eso dijo primogénito, el primero. Si dice, este es el primero, quiere decir que Judas segundo. O puede ser que haya venido tercero, cuarto, quinto. Ahora, Ñamañamila, parece digo, latinoamericana. La misma cosa ahí. Y dio a luz ahí, a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa, la misma Biblia católica también lo confirma, que María tuvo primogénito, no unigénito.
Pero compara mí los dos términos, la primogénito o la unigénito, en Baepa dice. ¿Mm? A ver, pensé de la duda. Primogénito y unigénito. Al comparar. Mm, bueno. A ver, me da en cuenta que primogénito y unigénito. Y unigénito que es, por ejemplo, Yahshua es unigénito del Padre. Único hijo del Padre. Pero es primogénito de María y de José. Pepe ya, Pepe lande, Pepe lande de añana ya. En esa, bueno, está entonces aclarado, ¿verdad? No, pues si se llama en Oshipre, por ejemplo, solamente si yo le doy Marcos 6:3, no. Peago oye referí primo fuera, pero hay que tú acompañarme papel versículo de Lucas 2, 2:7 y acompañar a la Marcos 6:3. Marcos 6:3. Marcos 6:3 y no es este el carpintero, hijo de María, hermano de inclusive acá dice los nombres de los hermanos de Yeshua. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaron de él? Obviamente acá está, está hablando de María, que es la madre, ¿eh? Hijo de María, y coma, hermano de Jacobo, hermano de José, de Judá, o sea, Abel y hermano, inclusive tuvo hermana, entendiendo que Lucas capítulo 2 versículo 7 el término dio a luz su hijo primogénito, quiere decir que Yeshua fue el primer hijo de María y de José, y que después vemos aquí en Marco 6:3 que había más hermanos. Voy a topar. Eh, uno, Jacobo, José, dos, Judas, tres, Simón, cuatro hermanos ya topa. Orecoja. Y mi hermano menor, porque es la mayor, que es la primogénito primero. Inclusive habla de sus hermanas con S, que sí que tuvo más de una hermana. Mm. No, hay que viene Yeshua allá. Bueno, está entonces. Vamos puta vejina en el tintero. Sí, no, semo pensate que a cabe a compararla primero porque por la dulce de la Biblia católica, a compararse y sube la Biblia propia, segunda pregunta a topar la Biblia vende por y paisa. Tremendo y tico, o sea. Estas son preguntas que surgen sobre el arpa. Ñe pulgó la orquesta y no ya un niño de esa fina y mi pero ya fina y bueno, me estoy esa vinaña en el programa. Ese ya un paite igual la versículos en ese no. Pero o faltante era la Dore copaña la Biblia. No está todo ese. Faltó unas palabras y ahí ya. Ah, te veía de COVID. Te ve ya clara paite. Mm, bueno, está entonces más que aclarado ese tema de si la gloria va de países. Entonces, jala y mi hermano recoja jala y discípulos aparte de mi hermano aparte. Quedó 11. Sí, con algo y bebé a sata algo 11 pues mata y mata la 11 está con pregunta allí pues allá. Pero bueno, pues no para respetar los versículos aletas pero surgieron preguntas. Y ese es su gloria como un dieto y lo está. A ver, ve ahí sus eh, sus discípulos los 11 y mi hermano y discípulo aclarado y muy claro está. Sus discípulos. Bueno, este primero es un milagro hizo Jesús de Cana de Galil y concedió su gloria y sus discípulos creyeron en él.
No sé por qué me tiraron esa pregunta ahí de que si él tuvo hermano o no. Pues estábamos hablando de la gloria, güey. Eh, sí. Bueno, claro, acá se aclara, mandé ahí. Los discípulos creían lo en él, pero imbarete vejan, va. Sí, sí. Eh, a página va con 2:12. Y ahí imagina. Va para ver. Nos apean la ya aclarada, güey. 2:12. Algo en la hermano fuera cierto. Tienes razón, tienes razón. Brigado de brasilero. Bueno, va a faltar aclarar. Su hermano, su discípulo, no puta y está día. Cafarnaún, usted ve con la joga. Cafarnaún ve con la joga oreco, Pepe oiko. No oreco y joga Jerusalén. No. Cafarnaún. Parece tío y ya aveñan de Nevin, ¿verdad? Que Farnahum. Ve la hoja. Marco capítulo 2 verso 1 y claramente voy a poner la hoja. Bueno, dos putai bebé. Sí, pues a mí me la pesa. A mí me la ya por ti viaje poco y a mí me la pesa. A Pascua. Y ande por detrás, ya vamos a embotarme. Ya no me imagina comer hoy que haga señal de la yuma para la cebada, pellalito. Bueno, ojo, mande agua. Era una de las fiestas de peregrinación, ¿será? Ojo, mande agua, aparte que es simbolizado, en él se tiene que cumplir la profecía de pesa de la parte del cordero, la sangre, sacrificio, entonces, y aparte que era judío el tipo, él se tenía que ir, ¿será? Por ahí, a ver, ahí voy a hacer, colegio potipaman lleva, no, tenían que ir, todo lo que eran judíos, sí o sí tenían que ir. Tres fiestas por Juana. Y cuengo y comandamiento tico y eso 34 veces cada. Eso 34, 23, 24 a Deuteronomio 16, 16. Mi sinvi 20 la o asistía ya. Vaya y cuando venían. Sí o sí yo Juana. Fiesta de peregrinación, güey. Mi sinvi de su niñez. Pues ya topaba Nuevo Testamento, y tal, Lucas 2, 41, 42, pues ya topamos igual. Bueno, veas ahí a ver. Juan Vigo no, vea 13. 13, pues ya está, bate cuñan de grande, pues te cuñan de minutos, José. Por andulo está Juan el evangelista, Vigo no era judío, porque escribió, ¿por qué escribió las Pascuas del judío, Vaya exacta verso 13. Verso 13 sí. Está próximo. Bueno, pero ya voy a verso 13 así, no ya entreverá para niña en mi bamba. Esta es una judío para la misma la fiesta de los judíos. Bueno, está, pensé ya ella pues ya no me puedo tirar agua. Ya yo topada con él allí para coñar de pura majera ahí, ¿no? Bendiciones, shalom, hasta mañana.